Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de JavaScript. En la clase anterior vimos los métodos estáticos y hoy vamos a ver los atributos estáticos. Los atributos estáticos son atributos que también le pertenecen a la clase, no pertenecen al objeto y también se heredan. Así que voy a copiarme esta línea, voy a venir acá arriba, ¿sí? Y voy a crear aquí, antes del constructor, voy a crear un atributo estático. Entonces acá vamos a poner pertenecen a la clase, no al objeto y se heredan y se crean con la palabra static. Es un atributo, ¿sí? Así que static le colocamos un nombre, por ejemplo, contador objetos y lo voy a establecer en 0. Esto es como si fuera una variable, ¿sí? De hecho es una variable, pero es una variable que pertenece a la clase, ¿sí? En este caso pertenece a la clase persona. Pero esta variable se hereda. Eso quiere decir que si yo me voy abajo del código y ahora pongo que me muestre console log persona.contador objetos, me va a decir 0. Si pongo console log empleado.contador de objetos, me va a decir 0. Si pongo console log y pongo adentro ejecutivo.contador de objetos, me va a decir 0. Todas van a poder, todas las clases que se están heredando van a poder acceder a esta variable, ¿sí? Pero siempre haciendo referencia a la clase, nunca al objeto. Si ustedes ponen empleado1.contador de objetos, les va a decir undefined, porque no existe, ¿ok? Entonces, esto es una variable, podríamos decir, estática. Un atributo, en realidad no es una variable, es un atributo de clase estático. ¿Ok? Así lo van a, es la forma correcta, pero ustedes lo podrían ver como que es una variable que pertenece a la clase y que en este caso está siendo heredada por las demás clases, tanto sea empleado como ejecutivo. Ahora, ¿qué utilidad puede tener esto? ¿Para qué yo quiero, por ejemplo, poner o declarar un atributo de clase que sea estático? Específicamente, por ejemplo, para esto, para contar todos los objetos que yo instancie. Supónganse que ustedes necesitan llevar un control de qué cantidad de objetos fueron creados. O sea, qué cantidad de objetos fueron creados, por ejemplo, de persona o de ejecutivo o de empleados. Ustedes necesitan tener un número que sea único, ¿sí? Y que les indique a ustedes qué cantidad de objetos han sido creados. Entonces ustedes podrían crear acá, dentro del constructor, podrían crearse acá, no con this, esto es importante nombrarlo, esto es un atributo estático. Si es estático, pertenece entonces a la clase. Si yo pongo this, pertenece al objeto, así que this no puede ir. Acá lo que tiene que ir es persona, ¿sí? Porque pertenece a la clase persona. Punto, el nombre de este atributo, entonces contador de objetos, y por ejemplo le ponemos más, que lo incremente en 1. Le estoy diciendo, cada vez que vos crees un objeto, cada vez que vos generes un objeto, incrementame esto en 1. Eso es lo que le estoy diciendo. Cada vez que vos generes un objeto, incrementámelo en 1. Y esto es dentro del constructor, porque cada vez que yo creo un objeto, uso el constructor. Recuerdan que para crear un objeto basado en una clase, lo que se usa es el constructor. Lo que siempre se dispara es el constructor. Por eso lo pongo acá adentro, porque yo necesito que me incremente el 1, esta variable, cada vez que se cree un objeto. Entonces, si yo me vengo ahora abajo, ¿sí? Me vengo abajo de todo. Vamos a ver que nosotros acá tenemos creados tres objetos. Tenemos creado el objeto persona, tenemos creado el objeto empleado 01 y ejecutivo 01. O sea, persona 01, empleado 01 y ejecutivo 01 son tres objetos. Si yo ahora pongo que quiero que me muestre persona punto y le digo acá contador de objetos, ¿sí? Fíjense que acá me dice 3. ¿Sí? Me dice 3, ¿por qué? Porque yo tengo tres objetos creados. Tengo el objeto persona. Acá cuando yo creé este objeto, el contador se puso en 1. Cuando creé empleado 1, el contador se puso en 2. Cuando creé ejecutivo 1, el contador se puso en 3. Y si yo creo acá otro objeto cualquiera,
y no paso ningún argumento, no importa, automáticamente me dice que creé 4 objetos. ¿Sí? No interesa si le pasé o no le pasé acá los argumentos para que no queden en un define, ¿sí? Lo que importa es que yo acá acabo de crear, ¿sí? Acabo de instanciar un nuevo objeto. Y como yo creé un contador que lleva cuenta de eso, que cada vez que se ejecuta, ¿sí? O sea, cada vez que el constructor se pone en funcionamiento, automáticamente le suma 1 a este contador estático, entonces me está incrementando el contador estático. Rebobinemos. Es un parámetro o es un atributo estático. Pertenece a la clase, no pertenece al objeto. Como no pertenece al objeto, cuando lo invoque, cuando lo utilice, tengo que hacer referencia a la clase, nunca al objeto. ¿Sí? Y en este caso, la explicación de por qué lo pongo dentro del constructor es porque yo quiero que se incremente cada vez que el constructor se ponga en funcionamiento. ¿Cuándo se va a poner en funcionamiento un constructor? Cuando yo instancie un objeto. Se hereda, ¿sí? Da lo mismo si lo dispara persona o si lo dispara cualquier clase que la haya heredado. Si yo pongo acá abajo que en vez de let empleado es automáticamente me va a decir 5. ¿Sí? Bien. Espero que haya quedado entendido, que le vean la utilidad a este parámetro y los veo la próxima semana en un nuevo video. Recuerden, si no están suscritos, suscribirse, comentar, dejar dudas o preguntas bajo el video. Si no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, un agradecimiento es mejor a nada, un gracias es mejor que nada. Los veo la semana que viene. Chau, chau.